Vale que en estos meses habéis aprendido a hacer miles de panes diferentes. Hogazas de pan blanco, panes de semillas y pasas, pan de Viena, baguettes, mazacotes incomestibles, pero seguro que no sabéis hacer el pan que os traigo hoy. Atentos al recetón de hoy. El pan perfecto para vagos y o novatos. Es un pan que tiene poco amasado, pocos ingredientes y un resultado flipante. Cuando lo metamos en el horno vais a alucinar. Vas a pesar 250 gramos de agua, le vas a poner 10 gramos de azúcar, 5 gramos de levadura fresca y lo mezclas bien. En un bol grande vas a poner 350 gramos de harina de trigo, 25 gramos de harina integral, unos 5 gramos de sal, unos copos de ají y un buen toque de pimienta negra. Mézclalo bien y vas a añadir el agua. Echa un poquito, vas mezclando, un poquito más y termina de mezclarla hasta que tengas una masa homogénea. Y cuando se te despega, que está mezclada, nada más mezclada, has amasado 2 minutos, la pones en el bol, la tapas y la dejas reposar 15 minutos. Han pasado ya los 15 minutos del primer reposo y ahora es el momento de amasar. Hazle unos pliegues hacia adentro, le das la vuelta, la giras un poco, giras y aprietas, giras y aprietas. Últimos 20 minutos de reposo. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es dejarla ahí. El complemento perfecto para un bocata de calamares es la mayonesa. Y una forma bestial de tunearla es aprovechar el aceite de las conservas. Arranca echando todo el aceite de la lata. Vas a poner un par o tres de tomates secos. Antes de poner el huevo, vamos a triturar el tomate seco con el aceite. Pon ahora el huevo, un chorro de zumo de limón. También podrías poner vinagre o zumo de lima. O incluso aquí podrías llegar a ponerle un chorrito de zumo de naranja, que a la mayonesa le va tremendo. Vas dándole golpecitos chiquitos y cuando notes que empieza a espesar, empiezas a subir arriba y abajo. Te darás cuenta que empieza a hacerse una crema muy, muy ligera, pero cada vez va espesando más. Ojo, porque este es el momento clave. Está tremenda. Tira un poco de harina, la amasas un poco, muy poco, y lo vamos a dividir en más o menos 8 o 9 trozos. Lo aplastas, la pliegas un poquito hacia adentro, le das vuelta y haces lo mismo con las 8. Mientras haces esto, vas a poner a calentar el horno a lo que puedas. Si tienes 250, 250, 300, el número 10, lo que sea, pero al máximo. Y vas a poner la bandeja plana en el fondo del horno. Coge la primera bola que has amasado, te la aplanas un poquito con la mano y la vas a estirar con un rodillo. El grosor tiene que ser así, más o menos entre 1 y 3 milímetros. Te coges 2 o 3 de cada vez, no cojas más, y prepárate para ver magia. Si está bien hecho, vas a ver cómo primero empiezan a salir unas burbujitas pequeñas y poco a poco esas burbujitas se van juntando unas con otras y de repente ¡boom! Cuando ya veas que se ha inflado entero, lo vas a dejar durante unos 10-15 segundos y le vas a dar la vuelta. Sácalos ahora porque si se secan, la cagaste y los vas a meter directamente en una bolsa de plástico. Así lo que vas a conseguir es que no pierdan humedad y los vas a poder conservar frescos durante un montón de tiempo. Y vamos con el relleno. Cómprate un calamar, córtate rodajitas muy finas. Alíñate el calamar con un poquito de sal, un poco de comino, un toque de pimienta negra, un toque de ralladura de lima y un chorrito de zumo. Lo mueves bien y lo pasas directamente a un bol con harina. Que se enharine bien, sacude bien la harina y lo fríes en aceite muy caliente. Y mientras fríes los calamares, te vas a coger un pan de pita, le vas a poner un poquito de aceite por encima, por las dos partes, y lo vas a tostar. Saca el calamar y le puedes poner un poquito más de pimienta, un poquito más de comino, más ralladura. Cualquier cosa que le pongas ahora se le va a quedar pegada y le va a dar un toque de power tremendo. ¡Guau!
con mayonesa por dentro. Bocata de calamares. Gypsy Style. Tiembla, Madrid. Disuelve la levadura en agua caliente y mezcla con el resto de ingredientes. Deja reposar 15 minutos, amasa y deja reposar 20 minutos más. Divide la masa en bolitas, estíralas y hornéalas a máxima temperatura. Prepara una mayonesa con tomates secos y el aceite de su conserva. Sazona el calamar, pásalo por harina y fríelo. Unta el interior de la pita con mayonesa y rellena con calamares. ¿Pero qué están haciendo aquí? ¡Qué olor! Pero, ¿qué es esto? Que huele todo el edificio. ¿Estás cocinando? Pues dame un poco, ¿no? Prueba esto. A ver. Bueno. Esta se la copio para el comidista fijo. Bueno, Oye, no está mal. tú eres el del telediario, ¿no?